buenos días. Hoy nos encontramos aquí todas reunidas para hablar sobre un tema interesante. Bueno, nosotras somos el chismecito religioso. Estamos conformadas por Katia, saluda Katia, Hola, hola. Jacqueline, Hola, ¿qué tal? Wendy, Hola. Liliana Hola. y yo, Alondra López Salas. Bueno, vamos a hablar, como les dije, en un momento sobre un tema muy interesante en el que nos enfocaremos desde una perspectiva personal y política sobre el tema en el que se enfoca Emilio Durkheim en su libro Las formas elementales de la vida religiosa. Bueno, vamos a empezar por un tema muy obvio, muy básico, que es la religión. Pues para Durkheim entendía como religión el sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas. Y pues las creencias y las prácticas se unían de una manera para que la comunidad fuera moral, llamada iglesia. Y también no dejando de lado que la religión siempre va a expresar realidades colectivas, ¿no? Va a ser una cosa eminentemente social y que todas las creencias, todos los modos de conducta van a ser siempre motivadas pues por la colectividad, por la sociedad. Pues la religión es un conjunto de personas. Realmente cada religión tiene, para que se considere religión, debe también tener un grupo importante de seguidores que realicen sus alabanzas o algo de, ¿cómo se pueden decir? Tributos o cosas que se asemejen a ello. Claro, como mencionaba, que para formar una religión tenemos que basarnos en los grupos pequeños, ya que esos van a imitar o a influir a que imiten sin tener que, este, sin tener que explicarles el porqué de las cosas. También otro punto que podemos tocar, que son creencias que tenemos hacia una divinidad, y de esta religión nos ayuda a desenvolvernos en una sociedad, y como lo decía Durkheim, es una fuerza superior al hombre, es decir, algo que nosotros quizás no podemos ver, pero aquí entra un poco en conflicto, porque si bien sabemos, a nosotros nos han dado una imagen de Dios, ¿no? Y hablando del Dios común que conocemos, porque pues como mencionamos, cada uno puede llamarle Dios a cosas diferentes o a lo que se esté basando en sus creencias, pero aquí es la fuerza superior a nosotros, ¿no? Y sabemos que nos dan una imagen y nosotros la aceptamos porque pues así debemos de hacerlo al principio, antes de que cuestionemos todo. Y aquí entraría el animismo, ¿no? Estudia o se basa más en los seres espirituales, las almas. Es exacto lo que dijo Jacqueline, que nos presentan, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero pues nosotros no la conocemos ni sabemos que sí fue la mamá de Jesús. Claro, es como esa conformación que nos van haciendo o que se va haciendo de, o sea, hacernos una imagen, pero también debemos de enfocarnos en que la forma en que Emilio Durkheim estudió la religión es remontarnos a las religiones primitivas. No solamente nos podemos quedar con lo que ahorita voy a estudiar la religión por la religión católica, por la religión, no sé, otra religión, el budismo. O sea, no solamente nos podemos quedar con lo que ahorita vemos, sino tenemos que remontarnos a la historia, o sea, toda esa historia en la que se desarrolló la religión,
para poder entender ese surgimiento, esa epistemología. Y así solamente la podríamos comprender y empezar a entender por qué nos forman símbolos, por qué se nos dan imágenes y por qué las seguimos. Es similar a lo que hace un rato comentábamos, bueno, que como lo dices, muchas veces no lo vemos de esa forma, solamente seguimos costumbres, que como lo mencionaba la profesora, podría creerse como un mito, porque pues realmente no sabemos desde dónde surgió, por qué surgió y cuándo surgió, solamente sabemos que está ahí, que nos los imponen, pero nunca socialmente nos ponemos a poner a pensar desde dónde viene, por qué viene una cruz, por qué viene un sol, por qué viene un Buda, por qué él tiene que estar así, por qué tengo que hincarme, por qué tengo que ir a la iglesia. Nunca tenemos esa tanta conciencia y no tomamos pues como tal ese papel. Pues sí, porque como bien decía, también parte de que el ser humano es un ser individual y un ser social, ¿no? Entonces, esta sociedad es la que nos va a imponer los valores morales, las categorías por las cuales nos debemos de guiar, se nos imponen como tal y está acostumbrado a que nosotros simplemente adoptemos el punto de vista de un grupo en específico. Sí, por ejemplo, como bien nos los enseñaban en clases, nosotros tenemos a filosofar, ¿no? Al cuestionarnos todo el por qué está esto, por qué surgió esto y esto, ¿no? Y es aquí cuando yo considero que, bueno, sabemos que entran los mitos, aunque sean ideas irracionales, aunque sean ideas que no sean comprobables, nosotros tenemos que saber el por qué está pasando. Entonces, por eso nosotros hacemos los mitos, porque queremos, aunque sea la idea no sea coherente, nosotros tenemos que tener un sustento del por qué está surgiendo esto. Entonces ahí es cuando comienzan las religiones y, por ejemplo, no se considera un mito, ¿no? Estábamos platicando que en ocasiones tenemos que entrar a la iglesia, persínate, porque significa que estás saludando a tu padre, ¿no? A Dios. Y si no lo haces, estás siendo grosera con Dios, ¿no? Si le das la espalda, estás siendo grosera con Dios al entrar a la iglesia o cuando te vas a salir, ¿no? No puedes darle la espalda. Entonces pero aquí es cuando decimos, ¿pero por qué? Entonces a nosotros ahí estamos filosofando y yo siento que ahí nos están metiendo un poco del mito porque nos meten una idea, porque está siendo grosera, pero es un mito, porque nosotros no sabemos si realmente Dios se está enojando porque le estoy dando la espalda, ¿no? ¿Me explico? Sí, como que esas faltas que cometemos hacia un ser divino, pues lo podemos conocer como pecados, ¿no? Que no, te vas a ir, no, bueno, vamos a conocer la gloria porque no entraste si te persinaste, o llevaste falda muy arriba de la rodilla, que pues mis abuelitas decían eso, ¿no? Que si querías entrar a la iglesia, pues sería con un vestido largo que rebasara la rodilla. Y pues es así la como que las normas de cada religión o institución a la que entremos, por ejemplo, a un centro de cristianos, que pues ellos no salen de fiesta o algo así. Claro, y como lo comentaba, primero tienes que conformar ese rito, ese conjunto, esa creencia, ese pedir, el evitar un castigo, o sea, conformar todo ese sentimiento en común. Y ya después lo llevas al mito, a esa acción ya de las creencias, como mencionaba hace rato, de la oblea de este una oblea o sea, nada más la levantan y pues ya ese simple acto ya es que está purificada o lo que sea, este, o sea, ya es divina. Y es como conforme esos pasos que se van haciendo para conformar la misma religión. Después tenemos la ley, esas leyes que como ustedes dicen, de que es que no le puedes dar la espalda, es que te tienes que persignar, no te puedes ir sin persignarte, tienes que rezar las oraciones, tienes que llevar determinado vestimenta, pero también todas esas, como hace rato les dije, van desarrollándose y
van evolucionando. O sea, no solamente nos quedamos como antes. O sea, ahorita ya puedes ir vestida como sea a una iglesia y ya no se te ve tan mal. O sea, es como esa evolución. Es también en la política, o sea, no solamente te puedes quedar, es que ahora identificando, no, es que el PRI hizo mal esto, hizo mal el otro, hizo mal el otro, entonces por eso ya no seguimos a ese grupo. Ahora nos vamos con al que creemos que va a funcionar. Y también ese simbolismo, esos sentimientos con los que nos sentimos atraídos, como el movimiento, como ustedes lo comentaban ahorita, los movimientos feministas, el morado, el verde, o sea, que simplemente por color no es nada, pero ya atribuirle ese sentimiento ya es algo. Sí, que esto lo que busca que es más allá, yo creo que de representar, también darle unión a una comunidad, darle expresión, porque tiene una gran carga afectiva, ¿no? Lo que mencionabas de los pañuelos verdes, el color púrpura, o sea, yo creo que inevitablemente todos lo asocian con el movimiento feminista, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres. También puede ser los diferentes colores que usan los partidos. Te los probaste. Sí, me fui por un momento, pero sí estaba con eso de los tótems, de lo que en sí lo que todo lo que involucra, ¿no? Y yo creo que no los vemos específicamente en cosas importantes, por así decirlo, o sea, lo vemos en todos lados y no va a dar el mismo significado que da para mí, a lo mejor el pañuelo verde, que va a dar a lo mejor para mi abuelo, ¿no? Porque son creencias y valores morales muy diferentes que no necesariamente tienen que ser malos, pero no tampoco tienen por qué significar lo mismo. Yo creo que es ahí es cuando entramos como en conflicto, ¿no? O sea, últimamente que se ha hablado sobre qué pensaban las generaciones pasadas, qué pensaban de las mujeres, de que salieron a luchar por nuestros derechos, ¿no? De que quieren que nosotros como mujeres podamos salir y tener esa seguridad. ¿Qué pensaban las generaciones pasadas? No, es que están locas, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a romper? ¿Pero por qué? Porque ellos tienen otras creencias, tienen otro simbolismo hacia esas cosas. Y nosotros como generación diferente ya vemos la religión de otra manera y como lo mencionabas, no va a ser lo mismo para una persona de antes un pañuelo verde que para nosotros que ya estamos en esta generación y es algo parecido a la religión, ¿no? A lo mejor para mí la religión no es lo mismo que puede ser para mi abuelita, para mi bisabuelita, pero ¿por qué? Porque ya nacemos con creencias o ideas diferentes y en sistema social también. Hablando sobre el totemismo, pues yo, por ejemplo, les hablaba sobre que yo en una ocasión fui a la danza del sol y estas personas se cuelgan de sus pezones en un árbol y haciendo agradecimiento hacia la tierra, hacia lo que ellos tienen. Y, y entonces cuando ellos empiezan a tocar sus tambores, se presentan cuatro águilas que para ellos son considerados los cuatro puntos cardinales. Entonces, a lo mejor, un ejemplo, a lo mejor ustedes no lo sabían porque a lo mejor no han vivido la experiencia, pero es a lo que vamos. La experiencia que a lo mejor yo tengo no es la misma que la de Katia, la de Wendy o la de Alondra, la de Liliana, ¿no? O sea, aunque seamos estemos en un mismo punto de sociedad, quizás no vemos las religiones de la misma forma, pero, o sea, como nos mencionaba la profa, ¿no? O sea, si tú crees en tal y yo creo en tal, o sea, no tiene por qué haber como esta parte de chocar, no tiene que ser así, o sea, no. O sea, es creer en lo que tú quieres creer y si yo sin cuestionarte, si tú quieres creer en eso, adelante. Mientras tú no me cuestiones a mí tampoco, porque yo creo en lo que creo, pues está bien, ¿no? Esto que mencionas sí es importante porque, bueno,
mencionaban del respeto. Entrando en la política y la religión están muy vinculadas. Y antes el padre, si el padre iba y decía, ya te casaste, no importaba que había un papel, tú ya le pertenecías a otra persona, ya sea tanto religiosamente como políticamente. Las mujeres no teníamos voz ni voto, así de fácil. Tú eras una cosa de alguien y si ibas a intentar tú poner una denuncia, ibas a intentar a poner ayuda, no lo hacían. Y es como ahora la política se mueve a las grandes masas, porque quieramos o no, muchos partidos políticos están relacionados a o dirigidos con la política. ¿Qué hacen? Traen al Papa. Saben que es una figura religiosa que muchos veneran, que muchos creen y esperan mucho de él, pero lo traen. Tal presidente lo trajo, fue a ver a tal parte, porque lo están utilizando como un símbolo de política, pero también con un símbolo religioso para tratar de motivar a las masas a estar un poco más apegados a estos dos regímenes que son muy estrictos, que es te apegas a esto y esto es lo que decimos y está bien, y es donde pues de cierta forma nos lavan a nosotros el cerebro a creer que no podemos decir algo más y tenemos que creer a fuerzas en eso. Por ejemplo, ahorita lo que mencionas eso, tenemos muy claro lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Biblia, ¿no? A lo mejor en ambas se desglosa de manera diferente, a lo mejor una es bajo leyes y otra es bajo una religión, ¿no? Y puede que ambas nos desencadenen de manera diferente ante la sociedad, pero como mencionábamos, una está unida con otra, ¿no? Y una se necesita de la otra. Un ejemplo que pusimos fue el de Andrés Manuel, que los indígenas le entregan el bastón de mando y para ellos es el dios de la esperanza, de entregar su bastón de mando. Entonces es aquí cuando vinculamos esta parte porque como decíamos, o sea, van a estar siempre encaminadas una con la otra porque ambas nos van a decir y nos van a dirigir cómo nos debemos de desenvolver socialmente. Sí, yo creo que también un ejemplo muy claro en relación a cómo se relaciona la política con la religión, pues es lo que va de la mano con lo de lo de los feministas, ¿no? El cómo usan a la religión para denegar el derecho al aborto. Porque alguna vez leí que puedes estar en contra del aborto por tus creencias, por tu religión, por tus valores morales, pero no puedes estar en contra a la legalización de porque ya es imponer, pues, lo que tú crees a todas las mujeres, ¿no? Entonces, siento que es algo que en lo que todavía hay unión en estas dos, porque muchos senadores, muchos políticos se basan en lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia, en sus valores morales y no tanto en el derecho. Sí, claro, y todas, o sea, religión y política tienen una estrecha alianza. Se sigue viendo, por como lo mencionan ustedes, que a fuerza, o sea, la política hay leyes, en la religión también. Entonces, pues como sí, se alían o no sé cómo explicarlo, para llevar un orden, podemos decirlo así, y que la gente no pueda expresar
con claridad de que no, pues yo no estoy de acuerdo de que tenga que ir a la iglesia todos los domingos, o que el aborto no puede ser voluntario o así. O como ahora vemos el conflicto de Afganistán, que también antes las mujeres podrían hacer varias cosas, pero era por lo mismo de que se tenía esa lucha, y ahora como ya se retiraron todas las tropas de Estados Unidos, ahora las mismas creencias las utilizan para reprimir a las mujeres, para hacer diferentes formas de ver y creer. Entonces, es como ahorita mencionan, que se utiliza esa religión para mover a las masas y mover a los grupos en creencias políticas, no solamente en lo que se basa la religión, sino más en una conveniencia. Sí, ¿no? Porque, o sea, como creo que alguna vez la profesora lo mencionó en clase, la forma de control, la forma en la que la iglesia tiene para controlar es por medio de la culpa, ¿no? Entonces también Durkheim lo mencionaba en su libro, que tiene que haber pues una congruencia entre lo que dices, lo que crees y lo que haces. Porque, por ejemplo, los políticos, ¿no? Decían esto de que tenían interacciones con la iglesia, por ejemplo, sí, ¿no? Donde hacen las campañas políticas, como para más que, pues sí, vean que hay unión en esta parte y que nosotros como sociedad veamos si tiene relación con lo que nosotros creemos, entonces vamos a votar por tal persona. Pero llega la sorpresa que cuando llegan a ser presidente municipal, cuando llega a ser presidente de la República del Estado de México, pues cambia totalmente estos valores morales, ¿no? O sea, manipulan las leyes a su conveniencia. Por ejemplo, lo que pasó en lo de las votaciones, que una semana antes todos estábamos en semáforo naranja, pero cuando llegara el día de votaciones, toda la República Mexicana estaba en semáforo verde. Entonces no había pretexto para que dijeran, no, no puedo, no salí a votar porque, pues, por la pandemia, ¿no? O sea, y es impresionante porque, o sea, a lo mejor cuando están en campañas tú los ves y te prometen muchísimas cosas y también, yo digo, a mí me ha tocado que a lo mejor aquí en el pueblo hasta el mismo padre de la iglesia está en el recorrido que da el candidato, ¿no? Entonces, tú ves algo antes de que se convierta en el presidente municipal, y ya cuando pues es una cosa completamente diferente. Ahí no hay una congruencia entre lo que él dice que cree, a lo mejor si es católico o es cristiano, los valores que tienen esas religiones a lo que él realmente está haciendo. Sí, es como eso que les decía del principio de los ritos, tiene que empezar por evitar un castigo, por tener una figura y evitar ese castigo. Entonces, en la misma política es de que, no, pues es que sí, como tú dices, pasamos por pandemia, ya no existe pandemia, ya estamos todos en verde, pero ya después otra vez en rojo. Entonces, bueno, también podemos decir, no nos conviene no ir a votar, es muy obvio, pero pues sí, es como eso mismo, de la misma conveniencia. Y como tú dices, antes se veía mucho de que, es que tú, cierto político tiene ciertas creencias y va a la iglesia, es que lo veo mucho que va a la iglesia y tiene su familia y que no sé tanto. Entonces, y toda la familia profesa la misma religión y todos estaban correctos, y entonces me voy por ese personaje, ese símbolo. Entonces, sí es como ya, o sea, me voy, eso creo, y eso voy a seguir, y ya cuando llega el momento de que, pues no era nada de lo que tú creías o nada de lo que pensabas que podía influir para hacer o para que hiciera las cosas. Sí, pero entraría también lo del respeto, ¿no? Si
yo tengo a varias familias que adoran a la Santa Muerte y así, y como que no interfiere mi relación con la persona que tiene diferentes creencias a las mías. Entonces, pues, tengo amigas que también son cristianas y pues nos llevamos muy bien. Entonces, sería como que respetar a cada quien y a sus creencias. Ese sería mi comentario final. No sé, ustedes qué quieran comentar. No, pues yo como comentario final, pues creo que nos queda claro que sea de la religión que seas, a la manera en la que te diriges, y si tienes, quizás no tengas una religión en específico y a ti te llama la atención de una religión una cosa, de una, por ejemplo, un punto y otra, o sea, simplemente no, si no quieres seguir un camino que te impone la sociedad, no está mal, o sea, porque al final la religión no se va a poder seguir viendo como se veía hace 100 años a como la estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, saber respetar las creencias y si son diferentes a las de uno, pues no meternos con los demás, ¿no? Y no generar controversia entre personas. Claro, y hacer y conformar sublimar esa creencia a un objeto, a una cosa, no tiene nada de malo, o sea, no puedes creer y puedes pensar que es bueno y no tienes que interferir en la creencia del otro, ya que, ya, es lo que tú crees y lo debes de respetar, no simplemente vas a creer en lo mismo y todos van a creer en lo mismo que tú creas. Y bueno, yo también para ir cerrando, que creo que también va muy de la mano con esto, como lo dije hace rato, siempre vamos a buscar el inicio, la verdad de las cosas, el por qué está pasando esto. Entonces, va a llevar esta filosofía a la religión. Y como lo decía Aristóteles, tenemos dos esencias, lo religioso y lo político, y a mi parecer también está lo social y lo individual. Entonces, las cuatro no son y no tienen por qué ser cuatro diferentes. O sea, siempre van a estar de la mano y siempre van a interactuar entre ellas y se necesitan una de otra para coexistir, ¿no? Y no hay que olvidar que si nosotros como futuras estamos estudiando psicología, como futuras psicólogas y queremos entender el comportamiento humano, alguna vez la profesora lo dijo en clase, no hay que olvidar también esta parte religiosa, porque te guste o no, lo quieras o no, es algo que influye y importa mucho hoy en día y que siempre ha importado y que ha movido a un número increíble de masa de personas, ¿no? Entonces es importante estudiarlo y entender que siempre va a tener relación con, pues, la sociedad, con el ser humano. Sí, claro, y mucho tiene que ver en las creencias con los problemas que llevas en, en una terapia, porque no tiene mucho que ver con lo que crees y con lo que haces. Entonces, tiene mucha influencia en eso de que lo que creas y lo que haces tiene que ser lo mismo, porque eso es lo que más te lleva a un conflicto interno. Bueno, Wendy, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, para cerrar solamente es que respetar y buscar un equilibrio en todo. Y es todo. Creo que pues no hay nada más que decir. Bueno, entonces ya se acabó el podcast. Nos despedimos. Bueno, nuestro tiempo, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Tengo un bonito tarde. Yo Bye, hasta luego. Nos vemos, bye.